todas y todos ustedes. Reciban un atento saludo desde la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 en Hidalgo, en esta sexta sesión ya de nuestro seminario, Seminario Internacional, Educación Intercultural y Producción de Conocimiento de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. En esta ocasión tenemos a una joven investigadora, quien nos va a presentar un trabajo interesante, muy interesante, sobre todo por estas épocas cambiantes del clima. Pero antes de darle el uso de la voz y los micrófonos, pues le cedo la voz a la doctora Dalia Peña Islas, quien nos da un mensaje. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, doctor Raúl. Pues buenas tardes nuevamente, bienvenidos, bienvenidas sean a esta sexta sesión del Seminario Internacional Educación Intercultural, Producción de Conocimiento de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. La verdad que esta sesión pues es muy especial porque el día de hoy tenemos a alguien que fue estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, que es egresada de la UPN, de la línea ambiental, y es un gusto que pues Anita haya aceptado presentarnos el trabajo que hizo de investigación en Villa de Tezontepec. Entonces, pues bueno, me voy a permitir leer brevemente la reseña de Ana María Cruz Rodríguez. Ella es egresada de la licenciatura en Intervención Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional de la Línea Ambiental. Es una profesional comprometida con la educación ambiental y el desarrollo comunitario, con experiencia sólida en los sectores educativo, social y gubernamental. Es licenciada en Intervención Educativa con enfoque ambiental por la Universidad Pedagógica y cursa actualmente el 7º semestre de la Ingeniería en Biotecnología en la Universidad Autónoma Indígena de México. Tiene una formación multidisciplinaria, lo cual le ha permitido coordinar y ejecutar diversos proyectos ambientales, educativos y sociales, destacándose en la gestión de equipos y en la vinculación con instituciones públicas y privadas. Ella ha participado en distintas iniciativas como el desarrollo de huertos escolares, proyectos de rellenos sanitarios y acciones de reconocimiento territorial indígena. Su experiencia profesional incluye el rol de coordinadora de proyectos en consultorías, coordinadora de proyectos en Fonatur, apoyo técnico en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, así como coordinadora de derechos agrarios para mujeres, promoviendo la justicia social y el empoderamiento femenino en contextos rurales. Ella acaba de ganar un proyecto en el programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias PACMIC, con un proyecto que nos va a presentar hoy justo, en donde aborda la importancia de la educación informal y el valor de la cultura como herramienta transformadora para las comunidades. Bueno, podría decir más de ella, pero qué mejor que ella misma, a través de su trabajo, pues se presente. Entonces, Raúl, sin más preámbulo, te cedo la palabra para pasarle posteriormente el micrófono a nuestra invitada. Bienvenida, Ana. Pues muchas gracias. Y pues como ya bien lo mencionó la doctora Dalia, tenemos la presencia de Ana María Cruz Rodríguez, quien nos va a hablar sobre saberes tradicionales sobre el tiempo. Un tema bastante relevante para ahora también en estos tiempos. Pues sin más que agregar, pues le cedemos el uso de la voz y la palabra a nuestra invitada Ana. Muchas gracias por estar con nosotros y adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Un gusto las personas que nos están acompañando y bueno, sobre todo a la doctora Daria por la invitación, al maestro Macuil que están al pendiente y siempre apoyando a la comunidad universitaria y sobre todo porque tienen un proyecto súper interesante que es el Seminario Internacional Educación Intercultural. Y bueno, también agradecer a la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131, sede Pachuca, por la invitación. Y bueno, a la maestra Marisol Vite Vargas, que es la directora de la institución. Y bueno, voy a dar inicio con la presentación. Espero que sea de su agrado. Al final me gustaría que hiciéramos alguna charla para comentar sobre el trabajo.
Creo que apagó su cámara. Ah, ya va a Eh, empezar. Adelante, adelante. a ver. Adelante, ya Sí, sé, Benita, adelante. Muchas gracias. Bueno, el tema que hoy vamos a abordar lo nombré Maestros de la Tierra, Enseñanzas y Aprendizajes. Como bien lo mencionaban, es un programa, bueno, se ganó un proyecto. Ese proyecto fue a partir del programa PACMI, que es el programa de apoyos a las culturas municipales y comunitarias y por la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo. Y bueno, uno de los temas más relevantes de los que quiero hablar en esta presentación es el valor de la educación informal. Muchas veces hemos dejado de un lado la educación que tenemos presentes, que desarrollamos día a día en la vida cotidiana, en la vida comunitaria. Es clave en los contextos rurales, porque a partir de ahí han desarrollado grandes cosas, comunidades como por ejemplo los tarahumaras. Aquí en Tenango de Doria tenemos igual a personas que han tenido grandes innovaciones en sus proyectos en cuanto a los bordados y que sobre todo han cuidado y han preservado esa cultura, han gestionado el territorio y cuidan la naturaleza a partir de una educación informal. Es decir, que a ellos no en una escuela se les enseñó, a través de sus familias, a través de sus abuelos, de sus tíos y de todas las personas que los rodean, ellos han aprendido el cuidado de la naturaleza. Es esencial reconocer estos saberes para poder construir un futuro sustentable. Y qué tema tan más interesante porque hemos visto en estos últimos años la degradación ambiental. Entonces, el poder rescatar esta unión con la naturaleza es una de las bases que tenemos que apoyar. ¿Y dónde está? Pues en las comunidades, en los municipios, en todas estas personas grandes que aún conservan estos aprendizajes. Eh, También, ¿por qué hablar de educación informal en contextos rurales? Hay un conocimiento profundo acumulados de generaciones que han permitido una convivencia armoniosa con el entorno, porque las escuelas occidentales no han logrado integrar estos saberes, muchas veces ignorados o subvalorados, y porque necesitamos una educación que parta del respeto, del reconocimiento de la diversidad cultural y del diálogo entre diferentes formas de entender el mundo. Como bien lo menciona en esta diapositiva, nosotros desde el habla, desde la forma en la que nosotros aprendemos el lenguaje, vamos adquiriendo diferentes connotaciones en el contexto. ¿Esto qué quiere decir? Para mí fue fundamental el entender mi lengua, el entender qué significaba cada una de las palabras. Y para mí la palabra que más me resonó en esta investigación fue el tiempo. Y bueno, qué más cierto que nuestros abuelos tienen este conocimiento tan arraigados, tan profundos, que ni siquiera necesitan llevarnos y decir, te voy a enseñar a hacer esto. Solamente con escucharlos, con ver las acciones, es como nosotros vamos adquiriendo esta educación informal. Es cierto que a lo largo de estos años se ha intentado y se ha motivado a que los jóvenes en escuelas aprendan qué es la educación informal, aprendan a querer su cultura, aprendan educación ambiental. Y esto no se va a lograr si no desarrollan habilidades en su propio entorno. Entonces es fundamental que ellos estén en el contexto. Eh, Ahora, hay una pregunta fundamental para mí y ahorita me gustaría que ustedes reflexionaran y pusieran en algún papel o una nota pues sí, en su mente
¿qué es para ustedes el tiempo? ¿Qué significa para ustedes el tiempo? Bien, a lo largo de mi investigación y en la escuela, cuando yo empecé con este tema, me surgía o yo platicaba, es que el tiempo viene así, ¿no? Y de pronto eh, era un poco como difícil para los demás entender, porque ellos pensaban que yo me refería únicamente al clima y no iba más allá. Y es así como en el desarrollo de una tesis construí un concepto de qué es el tiempo. Y para Villa de Tezontepec, el tiempo tiene que ver con un flujo invisible que sostiene el cambio. Todo en la naturaleza, el cielo, las estrellas, las hojas que caen, nos hablan sin saber mirar de antes y un después. El tiempo no se mide, se siente. Es la danza entre el inicio y el fin, la voz silenciosa que nos recuerda que cada momento es irrepetible. Y sí, como bien lo decíamos, o como bien les comentaba, no sé si en ustedes únicamente el tiempo lo vieron como un proceso cronológico, como nos lo han enseñado, las horas, los minutos, pero nosotros aquí en Villa de Tezontepec, el tiempo nos ha ayudado en los cultivos. La gente aquí habla de cómo viene el tiempo y el tiempo tiene que ver desde una hormiga hasta las nubes, la lluvia, el aprender de la luna. Si la luna está canteada, para ellos significa diferentes cosas. Y en este libro que apoyó, en este libro que desarrollé, es lo que intento dar a entender. Este libro fue planteado precisamente para jóvenes, fue planteado para personas que quieren rescatar todos sus conocimientos. Y aquí en Villa de Tezontepec no sabíamos, o bueno, yo no estaba consciente de esto, sino que es cuando yo empiezo a adentrarme en, en la investigación precisamente y en lo que yo había crecido, en lo que había desarrollado, es como me doy cuenta de estos saberes tradicionales sobre el tiempo. Y bueno, ¿qué, qué herramientas se necesitan o cómo es que se desarrollaron? Pues bueno, una de las características más importantes para poder eh, adquirir este conocimiento es la observación. A lo mejor muchas veces nosotros pensamos que, no sé, una persona solamente es, se para a las 6 de la mañana y va a caminar, pero en realidad no, a veces esas personas reflexionan muchísimo sobre el tiempo, sobre, eh, observan animales, plantas, nubes, eh, el atardecer y cómo cada uno de ellos nos va a ir arrojando información sobre eh, los climas posteriores. Esta curiosidad por querer aprender y si logramos observar en la imagen superior del lado derecho, hay unos hormigueros. ¿Por qué logro rescatar esto? Porque la gente aprendió que cuando va a ser unas buenas cosechas, las hormigas en el mes de abril, junio, en mayo, empiezan a sacar esas semillas, empiezan a sacar semillas de ciclos anteriores. ¿Para qué hacen esto? Para que después puedan acumular las nuevas semillas. Y tengo una historia muy bonita de un profesor justamente de la Universidad Pedagógica Nacional. Él nos platicaba, hace muchos años, él nos mencionaba que había sido profesor en una comunidad
y que los niños observaban cómo las hormigas pues se llevaban todo el grano, ¿no? Y ellos en estos rituales, en este respeto, porque es mucho respeto a la naturaleza, hablaron con las hormigas y les pusieron para ellos únicamente estas semillas. ¿Y qué lograron? Pues que estas hormigas ya no afectaran el demás cultivo, únicamente se llevaran lo que los niños ya le habían colocado. Y creo que es de las cosas más fundamentales el respeto hacia la naturaleza. Ahora actualmente con insecticidas o con eh, herbicidas, pues únicamente quitamos las plantas. En esta diapositiva no logré ponerla, pero hay una planta que se llama chapopote. Esa planta, antes de que empiece a llover, empieza a liberar semillas y en las orillas empieza a verse como espuma. Ellos le dicen empieza a espumar y es un indicador que en un lapso de 15 minutos va a empezar a llover, pero la lluvia va a ser muy consistente. Entonces, cuando yo hacía estas entrevistas, las personas me decían que era muy importante para ellos porque era momento de sacar toda la maquinaria y no se quedara encharcada o no se quedara, pues sí, sin poder sacar la maquinaria y sobre todo porque aquí en la comunidad de Villa de Tezontepeque, en el municipio, la tierra es sumamente eh, muy arcillosa. Entonces, pues igual yo creo que si nosotros logramos ver algunas personas, las imágenes que están reflejando, pues por ejemplo vemos el cielo aborregado, que nos indicaba pues que iba a haber mucho frío, el cielo rojo, también logramos ver toda la neblina en estas fotografías que logré colocar. Ahora bien, hay coloqué en el buscador un mexicano y me aparece esta imagen, ¿no? Un señor abajo de un cactus con un sombrero. Y a lo mejor mucha gente diría, no está haciendo nada. Pero ellos desde ahí justamente adquirían conocimientos como a través de la observación, el ver las liebres, por ejemplo, las hormigas, las golondrinas, eh, los caballos, que igual son animales que nos han indicado, que nos han ayudado a poder comprender un poco más sobre el tiempo o el clima. Por ejemplo, las golondrinas únicamente llegan cuando se va a aproximar la primavera, cuando hay buen clima, cuando hay alimento. Y hace algunos años mi abuela me comentaba o platicaba conmigo y me decía que había eh, unas aves que se llaman primavera o que aquí se les llama primavera, que son color amarillo y parece, mi abuelita decía que traían como un saquito negro, ¿no? Y ella decía que ellas avisaban que la primavera ya venía. Desgraciadamente, desde hace algunos años, esas aves se han ido perdiendo, ya no son tan visibles. A mí me hubiera encantado traer o mostrarles alguna fotografía de, esta, de este pajarito, pero pues obviamente no, es muy difícil conseguir una imagen así. Y bueno, igual hice algunas reflexiones. Y bueno, dice la educación informal como espacio vivo de aprendizaje. Aprender no es memorizar, es observar, experimentar y compartir. Y bueno, la observación, como lo he venido hablando desde el principio de la presentación, es una de las herramientas más bonitas que tenemos. El poder aprender a partir de observar, de analizar y pues reflexionar.
Y aquí en la siguiente imagen dice, los niños y niñas aprenden viendo a sus padres cultivar la tierra, escuchando las historias de los abuelos y participando en fiestas, reconociendo los ciclos de la luna, leyendo las nubes o el canto de los pájaros. Era lo que les mencionaba de eh, de estas aves eh, que se llaman o que les nombramos primaveras. Pero igual hago una mención sobre la participación en las fiestas. Y para nosotros era muy importante. Hay una fecha eh, que nosotros, mi abuelita nos llevaba con una canasta enorme de llena de semillas y con algunas velas. Y ella nos decía que era para pedir a Dios y a darle gracias a Dios por las cosechas anteriores y que en estas cosechas igual pues nos ayudaran. Entonces esto era muy recurrente para darle gracias a Dios de todo lo que teníamos. Eh, Ahora bien, creo que esto de el agradecer todos los días, del poder observar la naturaleza, se nos ha ido quitando. Ya, por ejemplo, ustedes hoy en todo el día, no sé si observaron las nubes, observaron eh, de dónde salió el sol, porque hasta eso, ¿no? Las personas dicen, ah, es que el sol cambió. Y sí, si nos damos cuenta, tiene una rotación todo el tiempo. Si nosotros estuviéramos en algún lugar y todos los días sacáramos una fotografía en el mismo lugar, nos daríamos cuenta que tiene un trayecto diferente. No siempre va a salir del mismo lugar. Siempre tiene un movimiento. A lo mejor es mínimo, pero está ahí. Eh, Igual, la otra imagen dice, esta educación tiene alma, tiene raíces y tiene futuro. Y sí, uno de los objetivos de este proyecto es de que los conocimientos no únicamente se queden ahí, sino promover a que nuestras generaciones adquieran estos conocimientos y siga la difusión, que tengan esta conexión con la naturaleza que es sumamente importante ahorita. Estamos viendo crisis ambientales no solo en lugares específicos, está en todo el mundo. Entonces, es un tema sumamente eh, importante que lo analicemos, que lo razonemos y que se los enseñemos a los chicos, a jóvenes, a niños, porque son los más entusiasmados en aprender. Tú llevas a un niño al campo, a, a, pues sí, al campo, y son los más fascinados. En algún momento yo fui docente eh, en escuelas y llevábamos a los niños a lugares, por ejemplo, al rancho, y les causaba curiosidad todos los animales, para empezar, el burrito que vieron, el tipo de tierra. Entonces, las actividades que hacían, a ellos les emocionaban. Y creo que es sumamente importante que ellos conozcan el ambiente. Ahora, eh, hay personas, hay investigadores, perdón, que se han dedicado a estudiar, a buscar estas conexiones. ¿Y qué buscan? Por ejemplo, Solís, tomé algunas de las citas textuales y dice que la educación comunitaria se promueve la conciencia desde el respeto, los saberes locales, unido, uniendo lo ancestral con lo actual para cuidar la naturaleza. Y sí, o sea, no tenemos que dejar de lado lo que ya hemos, eh, por ejemplo, el celular o ciertas cosas, pero sí tenemos que encontrar esta unión, sí tenemos que buscar que el avance no nos rebase, sino que lo hagamos con mucha conciencia. Castillo 2018, 2008, los saberes campesinos
Son conocimientos especializados, sustentables y vitales. Integrarlos a políticas es urgente, no simbólico. Y es lo que hemos visto muchísimo. Eh, Hay instancias, hay lugares que lo promueven. Por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? A lo mejor va a sonar un poco burdo, pero los taxis en un tiempo eran verdes y no era porque, y decían que eran más ecológicos, lo cual pues realmente no. Se aprovechaban únicamente del color que se fue asociando a través de los años, pero necesitamos políticas que nos ayuden a mantener un equilibrio ambiental. Y también la última cita textual, recuperar la visión ritual y simbólica de los pueblos originarios. Es sanar nuestras relaciones con la tierra. Yo les mencionaba esto de los rituales, de dar gracias a Dios, de mi abuelito, a lo mejor él ya es una persona adulta, pero siempre hacía unas reverencias cuando iba al campo, ¿no? Era darle gracias, era respetar la tierra, era cuidarla, no únicamente la explotación. A eso me refiero con tener un ritual simbólico. Ahora las prácticas educativas vivas en nuestro entorno, las faenas, el tequio, la milpa, el trueque, los rezos al agua, el cuidado del monte, son también formas de educación. Ahí se enseña la cooperación, equilibrio, reciprocidad. Reivindicar estas prácticas es promover la educación. Y bueno, aquí me gustaría retomar cómo es la vida en una de las comunidades de uno de mis amigos. Él es de Ixmiquilpan y ellos, las faenas, para que tú formes parte del municipio, cumples 18 años y ya tienes obligaciones, tienes que cumplir con todas tus faenas. También el tomar parte en lo que es las fiestas patronales son puestos sumamente importantes. Entonces, lo ven con respeto, lo ven con amor, lo ven con eh, toda esta bondad de mantener su comunidad. De hecho, ellos tienen yo le decía, si en algún momento me quisiera ir a vivir a tu casa, a tu casa, no, a tu municipio, tendría que comprar un terreno y él me decía, no, es que no se puede comprar un terreno así, tienes que formar parte de la comunidad, tienes que haber pagado ciertas faenas. Y él también me comentaba de que hay personas que se van a Estados Unidos y aún así ellos siguen cooperando para la comunidad. Entonces, es muy importante mantener vivas estas prácticas. Por otro lado, vemos impactos ambientales positivos del rescate de los saberes, una agricultura regenerativa. Hemos visto que cada vez más el campo requiere mucha más fertilizante, cuando antes la tierra no necesitaba de tantos fertilizantes, únicamente dejar, no sé, los rastrojos que generan la materia orgánica y volver los nutrientes a la tierra, ¿no? El manejo colectivo del agua. Y esto me hace recordar, hay un libro de aquí de Villa de Tuzantepec, que es una novela, se llama El Tesoro de Capistrán, y en esa novela nos narra que la gente antes hacían jagüeyes y no únicamente funcionaban para captación de agua, sino que en esa novela explica que ponían ollas de barro con brea y les prendían fuego y eso era lo que alumbraba las calles. El reflejo de la luz en el agua era lo que ayudaba a tener alumbrado en ese momento, ¿no? Entonces, qué interesante que podían aprovechar una sola cosa para muchísimas.
Es más, en los jagüeyes había como ciertas delimitaciones. O algunos eran solamente para animales, otro era para lavar, y pues obviamente igual para beber agua, y tenían diferentes pues saneamientos, digámoslo así. Eh, Ahora, la reforestación comunitaria. Hay que rescatar, por ejemplo, en esta zona en Villa de Tezontepec, antes había muchísimo mezquite, en la actualidad ya no tenemos ese tipo de, de vegetación, se ha ido perdiendo. Entonces, para mí es fundamental que a partir de nuestra reflexión logremos volver a esta reforestación que le ayuda a nuestro municipio, a nuestras plantas, a nuestros animales que son de esta zona, porque ahora igual hemos visto esto de las especies invasoras. Entonces, para nosotros es fundamental que que entiendamos que hay un ciclo y que no podemos introducir otros animales, que por eso Dios y la naturaleza y el mundo ha mandado específicamente a ciertas especies en ese lugar. Respetar los ciclos naturales, la sustentabilidad, lo que les comentaba de, eh, de estos procesos de sembrar, de no querer nada más producir, sino tener este respeto por la naturaleza, por cada uno de los ciclos. Y bueno, volver al origen es avanzar con conciencia. Si nosotros logramos rescatar, por ejemplo, estos saberes, rescatar prácticas que tienen nuestros ancestros, pues obviamente nos van a ir ayudando. Por ejemplo, antes las jícaras, ¿no? Íbamos y a lo mejor de alguna planta hacíamos alguna jícara, de alguna madera, etcétera. Ahora son de plástico. A lo mejor antes se iban a degradar y iban a volver al suelo. Ahora tenemos que tardar eh, cientos o miles de años para que ese material desaparezca, ¿no? Aparte de que genera un impacto negativo a todo lo que es la naturaleza, desde plantas, animales, eh, etcétera. Y bueno, eh, el objetivo de este libro es esto, volver a escuchar la tierra. Hemos avanzado tecnológicamente, pero hemos perdido la conexión con la tierra. Nuestros abuelos sabían leer el cielo, sabían pedir permiso a las montañas, sabían agradecer a la lluvia. Esa sabiduría sigue viva en muchas comunidades. El desafío es rescatarla, valorarla y transmitirla a nuestras generaciones. Como yo les compartía, este libro es es lo que quiero eh, rescatar y poder transmitir a todas nuestras generaciones estos conocimientos sobre la tierra. Ahora, esta es una actividad que digo a ustedes en sus comunidades, en donde están, que volvamos a nuestras comunidades, nuestras aulas, nuestras familias, como una pregunta, ustedes, ¿qué saberes viven en su territorio que merecen ser cuidados y compartidos? A cada uno de ustedes, el lugar donde están, ¿qué rescatarían? ¿Qué es lo que les gustaría mantener para generaciones futuras? Eh, bueno, yo con esta pregunta cerraría lo que es la presentación. Me gustaría tener este espacio de diálogo con ustedes, saber qué es, si tienen alguna inquietud o si eh, quieren compartir algo.
Muchas gracias, Anita. Pues, ¿qué mejor que esta ponencia para celebrar el Día Internacional del Medio Ambiente, que fue el 5 de junio, pero que pues no debería de ser solo un día, ¿verdad? Esto que nos estás compartiendo el día de hoy, pues nos permite hacer muchas reflexiones. Este vínculo que se ha perdido con la naturaleza y que a raíz de esa pérdida, pues también se ha perdido el respeto hacia ella. Entonces, pues abrimos el espacio del diálogo, los invitamos a que levanten su manita para que les demos el espacio para compartir con nosotros sus reflexiones, sus preguntas. Adelante, Patricio. Bienvenido. Gracias, muy buena tarde ya a todos. Hola, felicidades por la ponencia, Ana. Pues muchas cosas, ¿no? Eh, Pensaba como en este concepto de educación informal quizá vista desde un término distanciado, ¿no? De la comunidad, ¿no? Desde esa educación eurocentrista, bueno, que hemos tenido, digamos, acá en la ciudad y en muchos lados, ¿no? Es importante rescatar esta mirada porque eh, creo que desde hace muchos años, eh, tal pareciera que a veces los estudios, en lugar de abrirnos un poquito más el panorama, hacen que quizá demos la espalda a quienes nos han creado, a quienes nos han visto desarrollar el conocimiento, ¿no? Casi siempre yo he visto en algunos lados donde he estado que las personas que migran hacia la ciudad, bueno, acá a la CDMX o a otros países, por lo regular la hacen al principio porque tienen alguna necesidad, pero después, cuando van adquiriendo características de otros, la comunidad queriendo imponer esos nuevos conceptos que han aprendido quizá de la ciudad o de otros lados, ¿no? Minorizando a la misma comunidad, pues, ¿no? En este caso a los abuelos. Yo escuchaba un comentario de alguien que le decía, no, abuelo, eso ya no se usa, ya no se dice así, ¿no? Ya no se trabajar así. Ahora está la máquina, ahora está el tractor. Y cuando el abuelo decía, pero es que ahí tenemos antes el caballo, tenemos la yegua, tenemos el arado, podemos trabajar la tierra, meter el arado y todo lo demás. Pero ¿eso qué es? ¿No? Y yo decía, ay, pero ¿cómo niega eso si es una persona que creció en el pueblo? ¿No? O sea, que el concepto aún de indígena a veces sigue pesando mucho. O sea, porque no se ha trabajado bien, porque siguen pensando que es el atrasado, siguen pensando el que no se aferra al no progreso, a otras cosas. Pero creo que no, o sea, creo que eso es lo que también se debería de trabajar, ¿no? Ese mal concepto de lo que se ha tenido, por ejemplo, del indigenismo o de la indígena, y me parece interesante esta mirada a los abuelos, ¿no? Esta mirada a los abuelos que conocen, a los abuelos que saben en qué momento se tiene que sembrar, en qué momento digamos, en qué momento se le da un descanso a la tierra, en qué momento se tiene que pasar el arado para empezar a hacer el surco y empezar ¿no? Cuando se siembran los primeros maíces, y también hay que ver qué tipo de maíz es, ¿no? Si vas a sembrar güero, rojo, o no, y no sé cuántos tipos de maíz haya, ¿no? Y lo interesante es, solamente vas a sembrar porque, por ejemplo, yo he visto en otros lados, digo, hace poco unas personas nos prestaron una parcela, que estoy en un colectivo y nos prestaron una parcela, pues, pero llegamos y muchos decían, pues vamos a sembrar. Digo, no, pero espérense, primero yo creo que hay que reconocer la tierra, hay que ver hay que hablar un poquito con ella, ¿no? Porque ustedes no saben que esta tierra quizá haya tenido o tiene mucha historia, pero nosotros como somos ajenos a ella, tenemos que hablar, tenemos que hacer un pequeño, pues sí, un pequeño ritual, si así se les quiere llamar, para que nos permita sembrar, para que podamos sembrar y ver lo que está pasando. Y algunas personas, otros compañeros pues, de otras áreas, decían, pero es que me dicen, Lolo, no manches, ¿cómo crees que se va a hacer eso? Y entonces una me dijo, oye, pues lo que tú estás haciendo es bueno, ¿no? Es bueno porque la tierra también necesita eso, también necesitas hablar con ella, tenerle un respeto, tenerle un cariño. Y lo que vas a hacer es interesante porque otra persona llegaría aquí nada más a sembrar y sin preguntar qué se tiene que hacer. Pero, por ejemplo, pero también aquí en el espacio
tenemos algunas serpientes, ¿no? Con esto llevo un poco a lo que decía hace un rato, ¿qué piensas, qué piensa uno del tiempo, ¿no? Y yo sí pienso que es un factor muy interesante, o sea que si lo quisieras controlar no puedes, ¿no? Podrías hablar de él, interpretarlo y decir que cuántas cosas han pasado en 5 minutos, segundos, ¿no? Pero eso es algo que ya alguien te lo dio cuantificado, pero si tú quisieras hacer o sea, digamos, unas pequeñas pausas, verías que el tiempo sigue, ¿no? Pero esas pequeñas pausas te dan chance de voltear a ver quizá una piedra, quizá un colibrí que de pronto está absorbiendo néctar de una hoja de así que no se ve, ¿no? Entonces, si tú te detienes a ver eso, muchas personas dicen, es que ya se te fue el tiempo, ya se te pasó, ¿no? Pero ¿en qué sentido? Pues hay gente, digo, y eso está, no sé, muy comprobado que actualmente muchas personas pues vivimos tan aceleradamente, ¿no? Muy acelerados y pocas veces tenemos tiempo de respirar, de conocer, de observar, de ser participativos. Casi siempre alguien quiere cumplir sus metas, terminar estudios, trabajar y hacer muchas cosas, ¿no? Y digo, y se vale para ellos, ¿no? Pero regresaba en este ejemplo, pues cuando alguien tiene un abuelo cerca, hay que, hay que tomar la historia, hay que registrarla y hay que darle ese posicionamiento, porque hay personas que niegan la historia, ¿no? Que ya porque tienen mucho, hasta doctorado y otras cosas, ya sienten que son súper sabios, ¿no? Y para mí, pues la persona sabia no existe. Entonces, cuando ellos quieren hablar con los abuelos, pues a veces de verdad que es un poco triste ver cómo los abuelos de pronto se hacen chiquitos, porque ya no quieren hablar con gente que no los escuchan y valora lo que ellos hacen, pues, ¿no? Y eso para mí se me hace pues un poco triste y por eso, o sea, digo que esta educación que nombras de ser informal, pues para mí tendría que ser como un primer concepto y decir que no es de lo informal, es de la comunidad quien construye la formación o la educación del pueblo y para el pueblo, ¿no? La otra es que comentabas que qué experiencias habíamos tenido en cuanto quizá a nuestro tiempo. Recuerdo un poco cuando un abuelo, acá hay un cerro que le llaman de Guadalupe o Tlaltenco, mi papá pues, nos paraba como a las 5 o 6 de la mañana para ir a sembrar, ¿no? Entonces, estábamos cosechando y en eso, bueno, acá creo que le llaman cincuate o alicante, ¿no? En algunos lados. Y entonces, mi abuelo decía, allá, por favor no la maten, no quiero que la maten, no le hagan nada, la viborita está ahí sentada, está cuidando el maicito de las tuzas, de los ratones y de otras cosas, ¿no? Y yo decía, ay, no manches, pues sí, ¿no? Aunque yo le tenía miedo a la víbora, cosas que se quedan, ¿ves? Y la otra es que también cuando si sembrábamos y se nos acababa el agua o no llevábamos, justo en temporadas de lluvia los magueyes tienen mucho. Y decían los abuelos, o mi abuelo decía, si ya se acabó el agua, puedes ir al maguey y ahí hay agua. Toma, no te va a pasar nada. Y ahora, uy, tú le dices eso a alguien de que ya está más supuestamente en este pensar moderno, ¿no? No, yo voy a tomar agua de eso, me va a hacer daño. Cuando antes eso no era así, ¿no? O sea, no era así, pues creo que también este pensar moderno es lo que ha brillado a muchas personas distanciarse de esos saberes culturales y pues quizá con ello borrar un poco de lo que es su identidad cultural, pues, ¿no? Gracias. Adelante, Ana, no sé si quieres comentar algo a Patricio. Patricio es un miembro permanente del seminario. Queremos reconocerlo porque lleva con nosotros desde Gracias. 2023, ¿verdad, doctor Raúl? Entonces, pues, no se pierde una sola ponencia que yo sepa, de verdad, siempre está acá y le agradecemos muchísimo el interés por los temas. Adelante, Anita. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por tu participación. Y sí, realmente lo que compartes es totalmente cierto. Y había pensado en la presentación mencionarlo, solo que se me pasó. Pero antes, cuando tenían los lugares donde almacenaban el maíz, justamente metían los alicantes o cincuates, como lo conozcan,
para que no, para que terminaran o para que controlaran la plaga de roedores y no terminaran con toda la cosecha. Entonces, muchas gracias por tu participación, gracias por tus aportaciones y agradezco infinitamente. Adelante, Alicia Guerrero. ¿Cómo está? Buenas tardes a todos, a la maestra Dalia, al maestro Macuil. Y en esta ocasión, la verdad que es muy, muy grato para mis ojos ver a gente tan joven, tan joven, a la señorita Ana María. Usted de verdad es un ejemplo para los muchachos. Pero además nos hace pensar, por ejemplo, esto que dice del qué es el tiempo para mí. Eh, a lo mejor me oigo un poquito como todos, muy, muy común, pero para mí es el Nica Nazca. Hay que implementar el aquí y ahora, lo que estoy viviendo. Pero además, pues el concepto del tiempo es súper, súper, súper difícil porque es infinito, como la vida, ¿no? Hay tiempo, decían los abuelos, hay tiempo para todo. Y pues sí, me gusta también, me gustaría contestar la siguiente pregunta que también me dejó como muy reflexiva acerca de los saberes en nuestro territorio. Pues yo no tengo la fortuna como varios de vivir en un espacio en el campo. Yo soy de la Ciudad de México. Me gusta vivir en la Ciudad de México, pero considero que sí tenemos saberes rescatables. Eh, un poquito, a lo mejor no les va a sonar tan familiar porque, como repito, no soy gente de campo. Sin embargo, mi abuelo sí. Y entonces yo creo que lo rescatable es eh, las historias de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, ¿no? Las vivencias, porque ese concepto de sabiduría ancestral, hace poco que la entendí, y es eso, ¿no? El cúmulo de conocimientos de mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, el mío, yo ya le puse mi grano y entonces lo que yo le voy a dejar a mis hijos, por eso es importante el habla, ¿no? El comunicarnos, en hacer a la familia partícipe como tequio, como comunidad básica de la sociedad que es la familia. Entonces, bueno, yo quise dar esa aportación, pues, porque, pues sí, a veces me siento rara entre ustedes, porque, pues, puro campo y, pues, sería precioso. Para mí hubiera sido una experiencia maravillosa, pero bueno, no la tuvo y por eso estoy aquí. Y hay otro concepto que maneja que es el de volver a escuchar a la tierra. Y yo diría, hay que escucharla, ¿no? Mejor los que no la hemos escuchado, hay que escuchar y sentirla, ¿no? Yo no tengo campo, pero tengo macetas. Y luego traigo las manos todas cuarteadas, como dijeran, porque me encanta sentir esa sensación de buscarle. Tengo macetas, pero me gusta que den frutos. Tengo frutales en maceta, entonces me encanta. Y yo quisiera, bueno, esa es mi experiencia, pero quisiera preguntarle algo, Ana. Usted desde su formación, me interesa mucho saber su opinión acerca del modelo educativo, de este nuevo modelo. Para mí es una maravilla, pero me gustaría saber su opinión. Y ya, ahora sí que ya entrados en el nuevo modelo, este regreso a nuestras lenguas maternas, que aunque el mío es español, pero a mí se me hace ya como filosofía de vida que es importantísimo, porque si los jóvenes y los niños que tienen esa fortuna de haber nacido entre lengua materna, sea cual sea, debe de propiciarse su evolución y su reconocimiento, su orgullo, vaya, porque a veces nos sentimos muy orgullosos yo me encanta ir al Zócalo y ver a mi bandera ondear, pero sabremos lo que hay detrás, el significado, la historia, la tierra, porque finalmente era un pueblo que pues le costó mucho encontrar tierra, tenés así que no encontró tierra, ¿verdad? Tuvo que hacer chinampas. Entonces, a veces nos arrastra más esa unidad como mexicano eh, en cuestiones deportivas, políticas, hasta marianas, ¿no? Pero no vemos el trasfondo y deberíamos de fomentar ese orgullo de origen, ¿no? Tanto las lenguas, historia, la cultura, los ciclos de la tierra, y creo que tiene mucha tarea porque también me interesa su punto de vista acerca
del calendario agrícola y si conoce alguna comunidad. Yo estoy cerca aquí de Tláhuac, de Mixpalta, y nunca he escuchado de oídas de plática, pero yo que sepa, no sé mucho, claro, pero a mi poca investigación, este, no lo hay, no se lleva, no sé si porque no es conveniente, si porque ya no lo conocen, y bueno, yo, disculpe el cuestionario, pero la verdad que me interesa mucho su punto de vista porque, como le digo, me es muy grato ver a una persona tan joven y tan interesada en el tema. Le agradezco muchísimo. Bueno, antes que nada, muchas gracias y con todo el gusto contestaré sus preguntas. La primera es el modelo educativo. Y sí, tiene propuestas muy buenas. Es el desde lo comunitario a la escuela, eh, pero necesitamos capacitar a nuestros maestros, necesitamos que ellos comprendan su propio entorno, que les puedan compartir, que les puedan transmitir a sus alumnos esto. Y yo lo comentaba en la presentación. Cuando yo fui maestra de biología y cuando me tocó este, hacer dinámicas, yo quería llevar a los chicos de que hacer tortillas de maíz, de que ir al campo y hacer que la carne asada. De hecho, los llevamos al río, hicimos dinámicas y los chicos estaban de que corriendo entre el campo, encontraban las semillas del pasto y me decían, ¿qué es esto? Porque es una bolita seca, ¿no? Y yo les decía, pues porque este pasto se riega y cuando empiezan las lluvias empieza a reverdecer otra vez y crece, ¿no? Entonces, es el llevarlos, el que ellos tengan contacto directo con la naturaleza. Y otra de eso es a lo que voy con el modelo educativo, tener mayor capacitación, tener una reflexión, cada uno de los docentes. Eso sería mi aportación. Y en cuanto a los ciclos agrícolas, pues es que realmente ya no los conocen, ya no tienen una idea concreta. De hecho, antes había estos ciclos que primero se sembraba lo que era grano, después lo que era hojas, para que la tierra se fuera nutriendo. De hecho, son 4, que son me parece que son como leñosos, que es como árboles, de hojas, que son como lechugas, igual como me parece que es de raíz, que son igual como frijol, y de esta manera pues ayudaban a nitrogenar la tierra, a que volviera a restablecerse eh, toda esta tierra, todos estos ciclos. Y también hay ciclos, pero es que hay diferentes ciclos. Por ejemplo, también el ciclo de la luna. Para nosotros, por ejemplo, aquí en esta zona, antes se dedicaban a sembrar lo que era maíz. Entonces, ¿qué necesitas? Pues que el maíz tenga mucha agua para que sea un mejor maíz. Pero, por ejemplo, si ahorita que sembramos cebada, necesitamos que el grano vaya libre de agua, o sea, que no tenga tanta. ¿Y cómo podemos saber, por ejemplo, los ciclos lunares? Cuando la luna se logra ver, es cuando el agua interior de la planta, también llamada savia, sube. Entonces la vamos a encontrar como en el follaje, pero cuando la luna baja, se encuentra en las raíces, en el tallo, y así van surgiendo, o sea, dependiendo de la posición de la luna y dependiendo de la planta, es como esos ciclos se pueden tomar. Eh, no sé si le haya contestado su pregunta, si Sí, tenga otra sí, pregunta. muchas gracias, le agradezco mucho. Gracias. Gracias. Adelante, Ariadne. Ariadne, ¿quieres tomar el micrófono? Ariadne Alvarado. Hola, buenas tardes. Adelante, adelante. Ah, ok.
Sí me escucho, me parece, ¿verdad? Sí. Bueno, primeramente, pues una felicitación por la ponencia. Toda la sesión estuve como replanteando muchas cosas y bueno, igual y para no extenderme mucho, bueno, de lo que más, todo me hizo eco, obviamente, pero obviamente yo trasladándolo a mi realidad, a mis necesidades, yo pues también soy de la ciudad, acá estoy yo en Celaya, Guanajuato, este, y yo por herencia, o bueno, mis abuelos, sobre todo mis abuelos fueron campesinos, este, ya mis abuelos en su último, bueno, ya cuando mi papá estaba más grande, pues ya se vinieron a la ciudad y entonces ya empezó como esta parte citadina. Pero vaya, o sea, en ese sentido sí tengo yo contacto, pues, o conocimiento, o por lo menos esa experiencia y a veces poder regresar también al rancho, ¿no? Regresar a la comunidad. Pero, este, lo que me hizo mucho, mucho eco en el sentido de ahora yo cómo lo puedo trasladar a mis alumnos. Yo trabajo en una preparatoria. Entonces, lo que comentabas, ¿no? Obviamente, pues, que el problema del cambio climático, el problema pues, ambiental, ¿no? Es un problema que nos repercute a todos, estemos en el campo o estemos en la ciudad. Entonces, yo he tratado de acercar estos temas, con mis alumnos, pero me doy cuenta que cada vez más, conforme van obviamente avanzando las generaciones, sobre todo aquí en la ciudad, ya ellos ya no tienen ese punto de referencia que a lo mejor yo tengo, no sé si me explico, en el sentido de que a lo mejor yo sí escuché a mis abuelos, estando en la comunidad, pues ahí escuché justamente de cómo leer el cielo, de en qué momento era buen momento para sembrar, para cosechar, para etcétera. Pero, por ejemplo, con mis alumnos no es ya no es el caso, o sea, ya estamos, o sea, yo ya me he encontrado con alumnos, por ejemplo, que ya de abuelos, papás y ahora ellos ya son totalmente citadinos. Entonces, afortunadamente yo sí me he encontrado también con una apertura de cuando les platico o les acerco estos temas, inclusive la verdad hasta a veces obviamente los provoco, ¿verdad? Para sentar estos temas en la mesa. En ese sentido, no, si bien es cierto, hay algunos que obviamente no les interesa, la verdad, ya mucho, pero la verdad yo sí puedo decir que por lo menos el 80% de mis alumnos luego hasta nos dicen, sí, maestra, es que llévenos al cerro, llévenos por ejemplo, aquí no está tan cerca, pero bueno, como a 2 horas de aquí de Celaya hay unas pinturas rupestres, por ejemplo, y sí, llévenos, y es que entonces, o sea, pero aquí la cuestión es cómo, ¿no? Cómo le pudiera hacer en un momento determinado, obviamente sí, llevándolos al campo y demás, pero sí, cómo acercarlos a algo de lo que no es su cotidianidad, que sí me queda claro que en algunos de los casos, afortunadamente sí, la mayoría de los casos sí son alumnos que están, abiertos a esa posibilidad de aprendizaje y es como, híjole, sí, y es que entonces ahora cómo lo hago. Y sí, en ese sentido sí coincido contigo. Yo creo que sí necesitamos como capacitación, obviamente, porque porque creo que de manera, por ejemplo, yo particular sí trato de estarme enterando de estos temas y así, pero aún así siento que sí me falta. Y más cuando obviamente yo estoy detectando, por ejemplo, que mis alumnos, pues bueno, no son, em, ya son hasta, a lo mejor hasta ajenos a esto, ¿no? Entonces, ay, es que no sé si divagué mucho o si me di a explicar. Este, pero bueno, eso sería mi participación. Gracias. Muchas Adelante, gracias. Anita, ¿quieres comentar algo? Adelante. Muchas gracias, Ariadne. Y sí, justamente
comentas, ¿no? Que a veces en la ciudad o ya no tienen esta conexión. Sin embargo, creo que hay métodos, hay formas de impulsarles. Por ejemplo, pedirles de tarea que todos los días les saquen fotos a la luna o ver si cambió algo, no sé, cuidar una planta y ver qué forma creció, si la pusieron en el sol, si la dejaron, no sé, en diferentes climas, que a ellos les surja el interés de experimentar con lo que tienen. Por ejemplo, las fotografías, muchas veces a lo mejor hasta alguna roca, si van a caminar, reconocer qué tipo de roca es, si son ígneas, si son sedimentarias y cómo surgen cada una de ellas, ¿no? Creo que es impulsar y generar esta cuestionamientos constantes a los jóvenes. Eh, sí, o sea, todo lo que ven van a querer aprender, van a querer preguntar, pero impulsando con estas preguntas de qué es lo que viste, qué hubo de cambio, eh, hasta a veces las sensaciones, ¿no? Y creo que nosotros, por ejemplo, empieza a llover y lo primero que hacemos es correr. Y cuando a veces, muchas veces, pues es simple agua a lo mejor y vas a llegar a tu casa y te puedes cambiar. Es como disfrutar a veces hasta las sensaciones que son tan simples como por ejemplo la lluvia, ¿no? Que ya no disfrutamos ni siquiera de a lo mejor un pequeño rocío ni nada de eso. Es como de que tenemos todo el tiempo de alarma de taparnos, de cuidarnos, entonces a veces es solamente detenernos un poco y analizar. Pero muchas gracias, Ariadne. Gracias. Le damos la voz a Marco Polo. Adelante, Marco. Y después voy a pasar a leer algunas preguntas que hay en el chat. Patricio, nos esperas un momentito a que se agoten las participaciones y te damos la palabra. Adelante, Marco. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Hola, Marco, hola. adelante. ¿De dónde nos acompañas? Perdón. Pues de Tetepango. Bueno, era más bien relacionado con lo que decía Ariadne. Ahí me voy a meter en la pregunta, pero para medir el tiempo, pues sí, es un poquito, podemos medirlo de maneras distintas, ¿no? Antiguamente, pues se utilizaban marcadores naturales inamovibles como los cerros o algunas otras, y en la ciudad pudiera ser lo mismo, identificar a través, no sé, un edificio, de dónde sale el sol esta vez, y qué ha cambiado en ese movimiento, de dónde viene el aire, de qué sentido. Entonces eso nos va a dar indicativos de la Tierra. Si viene del sur, a lo mejor viene con más bacterias, más hongos, como ahorita que estamos recibiendo del agua, que hay más calor, y este calor que provoca, y así como nosotros enfermamos, la tierra también enferma y también se cura. Y entonces en este ciclo, pues podemos observar cómo se cura y nosotros nos vamos a curar porque estamos vinculados de muchas formas con la tierra. Nuestras excrescencias van hacia la tierra y entonces vemos en los canales de aguas negras qué tipo de plantas son las que llegan a crecer. Lo mismo en la ciudad, cuando estaban esas plantas banqueteras, vamos a decirle así, que siempre hay, ¿no? Diente de león o llantea en algunas ocasiones donde hay drenajes, porque lo observamos, incluso en los árboles, qué tipo de follaje da, dependiendo en qué temporada del año nos encontramos. Por ejemplo, no podemos decir en diciembre, qué observamos de los pocos árboles que hay en la ciudad, qué pasa con ellos. Bueno, se secan algunos, pero otros no, ¿cuáles no? Pues bueno, el eucalipto empieza a florecer. Bueno, entonces, ¿qué tipo de componente tiene el eucalipto o los limones, por ejemplo, la guayaba, que requieren como esa acidez que nos trae los vientos del norte? Y poderlos marcarlos así en la ciudad se me ocurre, ¿no? Buscar maneras, porque siempre, pues hay formas. Pues bueno, nada más sería eso y también pues agradecer la ponencia porque creo que habíamos visto tantito un poquito del trabajo de la compañera, me parece que una vez fue por allá al plantel de Tepango y habló, creo que sí es y pues a ver, conocer si podemos obtener su libro o cómo lo podemos obtener y muchas felicidades, muchas gracias.
Pues gracias, Marco. Sí, claro, nos recibieron allá en el CECITE Tetepango y ya se hizo el libro de Anita. Pues a lo mejor podrías organizar una presentación allá, Anita, no lo sé. Si se podría, quisieras una presentación de tu libro allá en Tetepango nuevamente, pues habrá que verlo más adelante con Marco. Yo te puedo pasar el contacto para que tengan comunicación. Voy a dar lectura aquí unos comentarios que están en el chat. Laura León Escobilla, el aprendizaje se da a partir de la percepción del entorno, generando conocimiento a partir de lo cotidiano. Varios de nosotros le damos sentido y significado a lo que nos rodea. Aprendemos de lo que respiramos, de lo que tocamos. Debemos enseñar el respeto por todo lo que existe y generar un equilibrio entre lo ancestral y la tecnología actual. Alicia Guerrero, excelente presentación, muy puntual, mucho que reflexionar. Valeria Ramírez, tiempo es igual a crecimiento, maduración, contexto, orden, valoración. David López Castillo del plantel 21, incluso en horas de sed cortábamos una liana y tomábamos agua directamente de ella. ¿Quién ha vivido en el campo conoce las estrategias de supervivencia? Sí, exactamente. Aquí hay una pregunta de Giovanni. Anita, él es estudiante de la licenciatura en Intervención Educativa, es de segundo semestre, y él dice, me gustaría hacer una pregunta. Desde su perspectiva, en algún futuro próximo, ¿podrían coexistir en valor y dominio estos conocimientos que incluso puedan impulsar lo que hoy se sabe? Sin el estigma de que es una más que otra, más bien de su relevancia para ramas como biología o meteorología. ¿Qué opinas, Anita, de esto? Bueno, Ariadna Alvarado ya participó. Te dejo la pregunta de Giovanni. Adelante, aquí está en el chat por si la quieres ver. Aquí está, Giovanni Aguilar Moreno. Hola, buenas tardes, Giovanni. Y sí, claramente es una pregunta muy buena porque el lograr esta cohesión entre estas ramas, pues es sumamente complicado. Pero como yo lo mencionaba anteriormente, la biología pues la logramos ver en todos los momentos, ¿no? Y es más el respeto, porque por ejemplo podemos hablar de, por ejemplo, la cadena alimenticia, la cadena trófica, y podemos verla desde nuestro entorno, por ejemplo, qué animales están en el lugar que tú vives, cómo es que se manifiesta, cómo es que estas conexiones, porque no solo hay una conexión entre animales, existe, por ejemplo, el parasitivismo, existe el comensalismo, entonces buscar en tu espacio directo cómo se manifiestan y cómo se manejan estos. Eh, es intentar, es platicar, es ver, es generar estos espacios de diálogo y buscar alternativas, seguir enriqueciendo siempre estos saberes y estas ramas educativas. Creo que el programa actual que está es muy bueno. Sin embargo, necesitamos trabajarlo, seguir viendo alternativas de, de avance con la naturaleza, con la cultura. Esa sería mi aportación. Gracias, Giovanni. Bueno, hay otra pregunta de Giovanni, Anita, que de alguna manera ya se relaciona con la que te había hecho Ariadne y lo que comentó Marco. ¿Cómo se podrían integrar estos conocimientos en ambientes formales como las escuelas? Y él pregunta, actividades, estrategias, planes de estudio. Pues, por ejemplo, las actividades, pues, por ejemplo, salir, tomar fotografías, analizar cada una de ellas, qué significa, tener desde un conocimiento, no sé, por ejemplo, preguntarles a sus abuelos, a alguna persona adulta, no necesariamente tiene que ser directamente familia, sino a lo mejor a una persona que tú ves que recolecta, que vende en algún mercado, hacerle las preguntas, cuestionamientos de
por qué vende eso, cómo es que lo obtiene, a lo mejor ellos lo cosechan, a lo mejor se levantan temprano. El empezar a surgir eh, un interés genuino de los chicos es una de las estrategias. Igual la fotografía. Para mí, en este libro, de hecho que es el que ya se hizo, es sumamente chiquito y fue hecho precisamente para jóvenes, porque ya estamos acostumbrados a leer, realmente no están acostumbrados a leer mucho, es muy pequeño, tiene muchísimas imágenes, entonces que ellos reconozcan y que vean, que les surja un interés genuino a recolectar, no sé, plantas, ver diferentes hojas, podríamos unir ciertas materias con un contexto inmediato. Esa sería. Gracias, adelante Raúl. Doctor Raúl. Pues sí, muchas gracias. Muy interesante la plática y todo lo que estás em, reflexionando en cuanto al tiempo. Y fíjate que en el área de el Popocatépetl y en Puebla y en Tlaxcala también, yo creo que en la región donde vives, pues estaban o todavía viven algunos señores que se llaman timperos, quienes los pueden controlar, quien pueden ver las nubes, como bien dijiste, las nubes aborregadas, frío, el cielo medio rojo, va a haber frío también, y de pronto una nube muy gris y que se empieza a remolinear, pues ya los temperos salen y tratan de cortar las llamadas estas víboras de agua o también las trombas, ¿no? Ellos también van al volcán, al Popocatépetl, para ofrendar y pedirle también por buenas lluvias, porque no sean malas, que sean buenas y las necesarias. Hoy en día la gente piensa que el 3 de mayo pues es el día de la Cruz, de la Santa Cruz, sí, pero también es un día para solicitar agua y que estas aguas sean buenas, que no sean malas. Yo alguna vez comenté esto y me dijeron, pero ¿cómo? Aguas buenas, pues sí, porque si cae una tromba, pues se inunda la milpa y entonces pues la producción que va a haber, pues ya no. Y entonces empezaron a reflexionar de, pues sí, agua buena. También mencionaste sobre la cincuata o la sencuatl, que hay varias narrativas alrededor de esta víbora que cuida efectivamente al maíz porque es de Cintle, es maíz y coatl, o sea, la víbora del maíz. Esto se relaciona también a el tiempo que lo podemos ver, observar y también se queda a nosotros y lo vemos en las aves, ¿no? Estas aves migratorias, en las frutas de temporada. Ahora esto, pues ya podemos prácticamente comer mangos durante todo el año, pero antes, ¿no? Era de temporada. Los tejocotes, las manzanas, las ciruelas en esa temporada y los capulines, en otra no. Pero ahora, pues ya por esos cambios de la tecnología y que han eh, apurado propósito a la naturaleza o a los árboles a producir en tiempo que no era. También, también me estoy acordando de estos tiempos de secas y tiempos de aguas, como estamos viéndolo hoy en día. Y eso se relaciona a las milpas que en las zonas donde se habla náhuatl, pues se refieren a mili y tonalmili, que amili es milpa de agua, o sea, milpa de regadío, y tonalmili, que es milpa de temporal o milpa de sol, para esperar las lluvias, y por eso se hacían estas ofrendas para pedir el agua. Y eso se relaciona también con los tiempos que vivimos. Unos tiempos son rituales, cuando pedimos, solicitamos, imploramos, ya sea a los santos católicos o a las fuerzas que rodean a la naturaleza, y esos tiempos o ese tiempo es tiempo ritual, tiempo de hacer cosas para agradecer, como el noviembre, la llegada de los difuntos, o las fiestas que se hacen el 3 de mayo, San Isidro Labrador, 24 de junio, que son fiestas para los señores del agua. Y también pues está el tiempo cotidiano, el tiempo del trabajo, para apurarse, para trabajar, para que la tierra produzca y entonces entremos de nuevo en este tiempo
tiempo ritual, tiempo sagrado. En la región que vives, pues, como es llano, no es un valle, y pues seguramente la gente que vivía antes controlaba o sabía interpretar el tiempo como los tiemperos. Y yo te quiero preguntar de dónde nació este proyecto, cuál fue la idea que te llevó a ti para ejecutar esto y también no rescatar, sino documentar la sabiduría que existe en esta región de Hidalgo. Pues muchas gracias y muchas felicidades por tu trabajo. Muchas gracias, doctor McQuill. Y pues, ¿cómo surge? En la Universidad Pedagógica Nacional. La verdad es de que los maestros que ayudaron a mi formación fueron los que nos impulsaron a amar, a querer lo que nosotros éramos. Y, por ejemplo, yo recordaba al profesor Miguel Mario, él fue uno de los primeros que nos dejó un análisis, me parece que yo hablé me parece que del molcajete, yo hice un análisis del molcajete y al maestro le gustó, o sea, dijo, ah, está muy bien. Y posteriormente la maestra Dalia nos empezó a compartir libros que ella había escrito. Entonces ella nos regaló algunos libros y yo los empecé a leer y ella nos contaba igual cómo había llegado a comunidad, igual el maestro Oscar, cómo habían estado en comunidad y cómo cada uno de estos conocimientos enriquecían cada lugar y que eran importantes transmitirlos y conservarlos. Es así como yo, a partir de la reflexión de lo que soy, de donde crecí, quise compartir lo que pues se me fue transmitido en mi vida cotidiana. Eh, Muchas gracias por la pregunta, porque realmente es gracias a mis maestros y a la universidad. Pues muchas gracias. Ya no veo comentarios aquí en el chat. Ah, Marco Polo dice los graniceros. Sí, claro, los graniceros de la región de Texcoco, que así son llamados también los graniceros, los tiemperos, ¿no? Pues sí, Anita es muy joven y es un gusto, es un orgullo que ya estudiantes egresados de la Universidad Pedagógica Nacional, titulados, ya con toda esta experiencia, al día de hoy estén aquí como colegas, ¿no? Que después de haber sido estudiantes, ahora estén aquí presentando sus libros. Yo creo que Anita es una de las primeras, si no me atrevo a decir a la primera estudiante en licenciatura acá, que saca su libro, que aparte hizo la gestión de los recursos, que está haciendo este proyecto de intervención con el libro en su comunidad. Me da muchísimo gusto de verdad que esto suceda y que sea pues una motivación para más jóvenes, para no solo de la Universidad Pedagógica Nacional, sino pues de otras universidades y no necesariamente de las universidades, de donde nos escuchen, de donde nos vean, pues que sí es posible, ¿no? Las juventudes tienen mucho que aportar, tienen muchas ideas, tienen muchas ganas de hacer muchas cosas y bueno, yo creo que Ana es el ejemplo de esto. Te agradecemos mucho, Ana, que nos estés compartiendo todo esto que has construido a lo largo de tu formación profesional, por supuesto, y de tu vida, ahora ya casi por terminar una ingeniería. Entonces, pues muchas felicidades. Simbólicamente te vamos a dar una constancia. Voy a dar lectura a la constancia, permíteme, voy a presentarla. Ahí está, ¿verdad? Bueno, pues Anita, la constancia dice a la letra: Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la presente constancia a Ana María Cruz Rodríguez por impartir la ponencia Maestros de la Tierra, Enseñanza y Aprendizaje en el marco del Seminario Internacional de Educación Intercultural y Producción de Conocimiento de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes,
realizado en esta casa de estudios, 12 de junio de 2025, atentamente Educar para Transformar, firmado por la doctora Marisol Vite Vargas, directora general de la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, no sé si quieras comentar algo más para cerrar la sesión de hoy. Adelante. Quiero agradecer a todas las personas que están hoy acompañándonos y también a las personas que compartieron sus reflexiones. Y lo único que concluyo es, no hay que dejar morir lo que todo el tiempo nos rodea. Aprender a escuchar, aprender a observar, y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Doctor Raúl, te cedo el micrófono. Adelante para cerrar la sesión de hoy. Sí, pues muchas gracias. Antes de cerrar la sesión, pues también agradecemos a nuestras compañeras y compañeros de difusión y del área de informática, quien también gracias a ellos y a ellas es posible la transmisión y también el uso de la plataforma. Pues muchas gracias a ellos y también los esperamos a todas y todos ustedes en la séptima conferencia que se va a realizar el próximo junio, 26 de junio de este mismo año a las 4 de la tarde. Vamos a tener como invitado a el maestro Oscar Baños Huerta, quien es de esta casa de estudios, y él nos va a hablar sobre narrativas sagradas, dioses, diosas y guardianes del monte. Igual es un profesional que ha escrito bastantito y él se dedica a esas cuestiones narrativas. Interesantísima la próxima presentación. Pues le damos las gracias a nuestra invitada, Ana María Cruz Rodríguez, a la doctora Dalia Peña y también a todas y todos ustedes. Gracias por seguirnos y nos vemos el próximo 26 de junio en ese seminario internacional, Educación Intercultural y Producción de Conocimiento de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Muchas gracias y, como dirían en mi tierra, Tlazocamatimic. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Tlazocamati, Tlazocamati.